Bienvenidos a Endotopics, un espacio educativo de Endonorte, donde hablamos de endocrinología de forma clara y basada en la evidencia. Hoy vamos a conversar con el doctor Welber Hernández acerca de un tema que está en boga, el cortisol. Todo el mundo dice tener el cortisol elevado y todo el mundo quiere medirse el cortisol, pero ¿qué es el famoso cortisol, Welber? Cuéntanos. Bueno, Michelle, fíjate que el cortisol es una hormona que se produce en unas pequeñas glándulas que están a nivel de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Entonces este cortisol se produce directamente ahí en las glándulas suprarrenales y tiene una función particular que es servir como hormona contrarreguladora. Eso significa que cuando un paciente tiene una injuria o una lesión corporal, como es por ejemplo una disminución de la presión arterial, una disminución en los valores de azúcar, un traumatismo, un sangrado, esta hormona básicamente ayuda a mantener un equilibrio a nivel corporal, es decir, ayuda a mantener la presión arterial estable, ayuda a mantener los valores de azúcar en sangre estables, es decir, ayuda al funcionamiento holístico del cuerpo humano. Eso es fundamental entender porque el cortisol no necesariamente está asociado o alterado a consecuencia del estrés psicológico que muchas veces los pacientes o las pacientes pudiesen tener a consecuencia de un trabajo quizá demandante de tiempo o debido a algunos conflictos familiares que pueden presentarse en el día a día de las personas. Excelente. Entonces, está muy en boga. A veces los mismos pacientes se miden ellos el cortisol para ver cómo están, porque sienten que tienen mucho estrés, que no duermen bien. Entonces, ¿en qué pacientes debemos de medir el cortisol? ¿O está indicado medirlo de manera rutinaria? Fíjate que el cortisol debe evaluarse cuando ya un facultativo, es decir, un médico o un personal de la salud que esté vinculado con el área, ha evaluado el paciente particularmente y de forma personal y ha observado que pueda existir algún dato clínico que pueda estar asociado con una elevación de los valores de cortisol o una disminución de estos valores de cortisol, como por ejemplo, si encontramos una mujer que ha aumentado de peso de forma importante en los últimos semanas o meses, que ha presentado, por ejemplo, estrías de color púrpura o rojo a nivel abdominal o algunas estructuras del cuerpo, que ha presentado, por ejemplo, distensión abdominal o algún dato clínico de elevación de cortisol, o el caso contrario, se ha presentado alguna característica clínica que nos haga pensar en una disminución del cortisol, como por ejemplo cansancio, caída del vello, dificultad para hacer actividad de la vida diaria. Todas esas cosas nos pueden hablar de que el paciente puede tener un exceso de cortisol que se llama hipercortisolismo o una disminución en los valores de cortisol que se llama hipocortisolismo. El nombre con el que nosotros los médicos destacamos este hipercortisolismo es el síndrome de Cushing, y cuando hablamos de una disminución en los valores de cortisol estamos desde el punto de vista médico hablando de una insuficiencia suprarrenal. Excelente, muy importante porque debemos de tener como médicos la sospecha clínica de que el paciente realmente tiene una situación ya sea de hipersecreción, aumento de la secreción o de disminución del cortisol para poderlo evaluar y tomar en cuenta también posibles interacciones que pudieran condicionar tanto una falsa elevación o falsa disminución del cortisol, como el uso de ciertos medicamentos, como esteroides, anticonceptivos, entre otras cosas que el paciente puede estar utilizando. O sea que estos valores, una vez se miden, debemos de saber por qué se miden y no interpretarlo tan a la ligera. Fíjate que ese tema es sumamente importante, lo que mencionas, y es la utilización de anticonceptivos. Muchas veces se mide el cortisol en mujeres que están utilizando anticonceptivos orales y este cortisol muchas veces sale de forma elevada y eso puede interpretarse como que la paciente está presentando valores altos de cortisol. Pero no necesariamente eso implica que es una patología y que debe medicarse o tratarse esa entidad. Sí, así es. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor esta conversación con el doctor Welber Hernández, que nos ha aclarado algunos puntos muy importantes. El cortisol no debe medirse de manera
rutinaria, y cuando se realiza pues debe de ser valorado por un médico experto en el área. Los invitamos a acompañarnos al siguiente episodio de Endotopics, donde vamos a tener conversaciones tan interesantes como esta.